No me equivoco si te digo que hay una posibilidad del 80% de que estés viendo esto desde una ciudad. Y si no, seguramente la ciudad más cercana no esté más que a unos pocos kilómetros. El ser humano necesita solamente comer, beber y dormir para poder sobrevivir. Y durante milenios, la naturaleza proporcionó todo eso a la escasa humanidad que vivía en el planeta. Pero un día algo cambió. En un lugar remoto de Oriente Medio se puso la primera piedra de la mayor revolución que ha sufrido la humanidad en toda su historia. Se fundó la primera ciudad. Esta es la historia de lo que somos a día de hoy. Una historia que comienza hace más de 5.000 años. Durante milenios, la historia de la humanidad fue un bucle silencioso, un ciclo inalterable dictado únicamente por el paso de las estaciones. Terminada la larga etapa de las culturas neolíticas de Oriente Próximo, un período inmenso que abarcó desde el 9º hasta el 4º milenio a.C., el mundo era un mosaico de pequeñas comunidades campesinas. Hombres y mujeres vivían en aldeas minúsculas, dispersas, aferradas a la franja de tierra que les daba de comer. Cultivaban sus pequeñas parcelas familiares, pastoreaban sus modestos rebaños y vivían inmersos en sociedades de tipo prehistórico. Eran comunidades igualitarias por la falta de recursos, o al menos sustentadas en relaciones de parentesco donde no existían grandes jerarquías ni estructuras de control. En este mundo antiguo, el paisaje humano era horizontal. No había palacios imponentes que rasgaran el horizonte. No había ejércitos organizados. No había burócratas, ni reyes, ni archivos de arcilla que registraran el sudor de los hombres. Las familias producían exactamente lo que consumían en un precario equilibrio con la naturaleza. El concepto de riqueza acumulada a gran escala o de poder centralizado era sencillamente impensable. Sin embargo, uno de los hitos más significativos de toda la historia humana estaba a punto de ocurrir. Un hito que transformaría las sociedades prehistóricas en sociedades semejantes a la nuestra. A finales del 4º milenio a.C., en la llanura aluvial de la Baja Mesopotamia, aquel orden ancestral y milenario saltó por los aires para no volver jamás. De la nada, en un paisaje dominado por ríos caprichosos y pantanos, surgió un leviatán urbano de proporciones hasta entonces inconcebibles. Apareció la ciudad de Uruk. Durante su fase madura, entre los años 3200 y 3000 a.C., esta aglomeración alcanzó un tamaño antes inimaginable, llegando a abarcar hasta 100 hectáreas de extensión. Ya no era una aldea grande, era un gigante devorador de recursos, un núcleo palpitante que marcaría el inicio inconfundible de la primera sociedad urbana, compleja y estatalizada del planeta. La aparición de Uruk no fue una mera transición pacífica. Fue la manifestación más antigua conocida de la historia humana de la aparición de la ciudad y del Estado. Fue un auténtico cataclismo social, un momento único en el que por primera vez una sociedad prehistórica subvertía el orden establecido y adoptaba unas formas de poder político que alteraron completamente la economía y la sociedad. Pero esta revolución urbana no fue un cambio súbito y violento gestado de la noche a la mañana, sino un desarrollo formidable a lo largo de varios siglos que, comparado con los milenios anteriores, resultó increíblemente rápido y desencadenó una inversión total del sistema de vida. De hecho, gran parte de los elementos de civilización de nuestro mundo occidental actual derivan de aquella experiencia mesopotámica. Uruk fue el inmenso laboratorio donde la humanidad inventó la civilización tal como la conocemos. Fue el lugar preciso donde el ser humano dejó de ser únicamente un productor libre e independiente para convertirse en una diminuta pero esencial pieza dentro de una maquinaria mucho mayor. El nuevo estado arcaico trajo consigo una arquitectura monumental. Inventó la burocracia despersonalizada para administrar sus riquezas incipientes,
y engendró la escritura como su herramienta definitiva. Pero todo este majestuoso progreso tuvo un coste social sin precedentes. La sociedad quedó inevitablemente fracturada. Por un lado, una inmensa base de productores agrícolas. Por otro, una élite burocrática y grupos de especialistas que, por definición, no producían sus propios alimentos, sino que debían ser mantenidos por el sudor de la mayoría. ¿Cómo ocurrió algo tan radical? ¿A qué necesidades respondía esta nueva organización política y económica? ¿Qué fuerza fue capaz de arrancar a la humanidad de sus pequeñas e igualitarias aldeas para arrojarla a las fauces centralizadoras de la primera metrópolis? ¿Fue el peso del ingenio tecnológico, la presión demográfica implacable o quizás la sombra alargada de los dioses? A lo largo de este viaje desentrañaremos el enigma del fenómeno de Uruk. Descubriremos cómo el control inteligente del agua, la siembra sistemática de la cebada y la gestión masiva de los rebaños de ovejas no solo sirvieron para construir los primeros edificios colosales de adobe, sino que además forjaron para siempre las inquebrantables cadenas de la administración, la jerarquía y el Estado. Para comprender el milagro de Uruk, no debemos mirar hacia los cielos en busca de la inspiración de los dioses, ni a los majestuosos palacios de adobe. Debemos bajar la mirada, debemos mirar al suelo, debemos hundir las manos en el barro. La Baja Mesopotamia, la vasta llanura aluvial que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates, antes de la desembocadura del Golfo Pérsico, era en el cuarto milenio a.C. un entorno de contrastes brutales. A primera vista, no parecía el lugar más propicio para encender la chispa de la civilización. A diferencia del norte de Mesopotamia o de la región del Levante, donde la lluvia estacional permitía una agricultura de secano natural y sin complicaciones, el sur era un mundo extremo. Las precipitaciones eran prácticamente inexistentes. El sol de verano calcinaba la tierra hasta gritarla, y el único sustento hídrico provenía de las dos colosales pero impredecibles crecidas del río. Era un paisaje anfibio, un laberinto ecológico compuesto por inmensos pantanos, marismas salobres, estuarios y bancos de fango fértil que emergían y desaparecían con los caprichos de la corriente. Un auténtico Edén en potencia, rebosante de peces y aves, pero salvaje e indomable para el agricultor aislado. La tierra depositada por los ríos a lo largo de los milenios era de una fertilidad aterradora, rica en nutrientes, pero para hacerla fructificar el ser humano tenía que dominar el agua. Y dominar el agua en la llanura aluvial es, por definición, una guerra constante contra la naturaleza. Durante los siglos anteriores, en el periodo conocido como Ubaid, las pequeñas comunidades habían logrado sobrevivir mediante un sistema a escala humana. Cultivaban en pequeños bancales cuadrados, rodeados de diques bajos construidos a mano. Era el llamado riego a manta o por sumersión. Cuando el agua del río subía, perforaban el dique, inundaban su pequeña parcela hasta convertirla en un estanque poco profundo y esperaban a que el suelo absorbiera la humedad. Era un método eficaz, pero estrictamente local. Un sistema que una sola familia extendida podía manejar sin necesidades de jefe, sin necesidad de ingenieros y, por supuesto, sin necesidad de un Estado. Pero Uruk, impulsada por un crecimiento demográfico sostenido y una ambición inédita, lo cambió todo. Uruk no quería simplemente sobrevivir, quería dominar el paisaje, quería multiplicarse. La verdadera revolución que engendró a la primera ciudad de la historia fue, en su esencia más íntima, puramente tecnológica, espacial y agrícola. Los habitantes de esta región comenzaron a diseñar un paisaje radicalmente nuevo. Transformaron la anarquía de las marismas en una gigantesca fábrica a cielo abierto. Inventaron el campo largo. Imaginémonos desde el aire el impacto de esta reestructuración. En lugar de los viejos cuadrados familiares irregulares,
la tierra se dividió en franjas geométricas perfectamente paralelas, parcelas rectangulares inmensas que podían extenderse cientos de metros a lo largo, dispuestas en forma de espina de pescado a ambos lados de la gran acequia central elevada. Ya no se inundaba toda la parcela de forma caótica. El agua, liberada desde el canal superior, fluía de forma calculada y precisa descendiendo por una levísima pendiente canalizada a través de surcos paralelos, humedeciendo la tierra de forma uniforme hasta que el sobrante iba a morir al pantano de drenaje situado en la zona más baja. Pero un campo de dimensiones tan colosales no se puede arar a mano con una simple azada. La fuerza muscular humana había llegado a su límite biológico. Se necesitaba un salto cualitativo. Y es aquí cuando entra en escena el primer gran motor de la antigüedad, el arado tirado por tracción animal. Parejas de robustos bueyes arrastrando pesadas rejas de madera que abrían la tierra en líneas rectas interminables, rompiendo los rastrojos y preparando la cama perfecta para la semilla. Y acoplado a este arado, los sumerios introdujeron un invento revolucionario, la cúspide de la alta tecnología de la Edad del Bronce, el arado de sembradera. Hasta entonces, sembrar consistía en lanzar las semillas a voleo, esparciéndolas al viento con la esperanza de que echaran raíces, lo que suponía una inmensa pérdida por culpa de los pájaros o la mala germinación. El arado de sembradera cambió las reglas para siempre. Consistía en un embudo especial de madera acoplado justo detrás de la reja que abría la tierra. A medida que el buey avanzaba, un operador dejaba caer las semillas, una a una, directamente en el fondo del surco protector. La tierra recién removida cubría la semilla al instante, poniéndola a salvo y enterrándola a la profundidad exacta para garantizar una germinación perfecta. Este simple dispositivo minimizaba las pérdidas de grano de forma drástica, ahorrando así hasta un 50% de la simiente en comparación con el método tradicional. Y a esto se sumaron nuevas herramientas de escala industrial. Se perfeccionó el trillo, un pesado patín de madera tirado por asnos e incrustado en su base con afiladas hojas de pedernal, que se hacía girar sobre la era para procesar rápidamente montañas de espigas. Y para la siega apareció algo que parece extraído de nuestro tiempo: la producción en masa. Los talleres comenzaron a fabricar decenas de miles de hoces de barro cocido. Eran herramientas frágiles, sí, pero increíblemente baratas de producir, de un solo uso, fabricadas por miles para armar a los ejércitos de recolectores estacionales durante los breves e intensos días de la cosecha. El cultivo estrella de esta inmensa maquinaria biológica no fue el trigo, demasiado frágil y exigente. Fue la cebada, un cereal rústico que madura rápido antes de que lleguen los peores calores del verano y que, sobre todo, posee una extraordinaria tolerancia a la salinidad, el gran enemigo invisible de la agricultura de regadío de Mesopotamia. ¿Cuál fue el resultado de combinar el campo largo, el arado de sembradera, la tracción animal y la resistencia de la cebada? Pues una explosión económica sin precedentes en toda la historia del planeta Tierra. La productividad agrícola se disparó a niveles astronómicos. Según los registros de la época, un agricultor equipado con estas tecnologías podía generar rendimientos asombrosos. Por cada grano sembrado se cosechaban 30. Un trabajador podía producir entre 5 y 10 veces más alimento del que requería el esfuerzo invertido y su propio consumo familiar. Por primera vez en la historia de la humanidad, sobraba comida a una escala masiva. Había montañas de grano. Y en la economía naciente del Oriente Próximo, la cebada almacenada en grandes graneros no era simplemente comida, era riqueza, era poder, era, literalmente, el capital originario. Pero el hermoso y eficiente paisaje del campo largo escondía una trampa mortal para la libertad de aquellas antiguas comunidades. Trazar acequias elevadas a lo largo de kilómetros, nivelar inmensas extensiones de tierra con una pendiente microscópica perfecta,
coordinar la apertura de las compuertas y asegurar que el drenaje final no empantanara los campos vecinos, todo esto no era un trabajo para una pequeña familia independiente. No se podía hacer a nivel local. El sistema requería una planificación a nivel regional. Requería a alguien que poseyera una visión de conjunto. Alguien que dijera dónde cavar el canal principal, cuándo era el momento exacto de sembrar y cómo debían repartirse los turnos del agua sin que estallaran conflictos mortales entre las aldeas. El campo largo, por su propia naturaleza física y geométrica, obligó a las comunidades dispersas a crear una agencia central de coordinación. La propia geografía y la tecnología dictaron la sentencia social. Para domar a Mesopotamia, la autonomía de las pequeñas aldeas independientes tenía que ser sacrificada. Para que los campos dieran su fruto milagroso, se necesitaban agrimensores, calculistas, capataces y almaceneros. Se necesitaba autoridad. Había nacido la burocracia, y con ella la semilla de Uruk estaba plantada. El barro y el agua habían sido domados, pero ahora el verdadero desafío de la nueva ciudad sería aprender a domar a los propios seres humanos. La maquinaria agrícola había triunfado. Los campos largos, la red de canales, el arado de sembradera y la extraordinaria fertilidad del limo mesopotámico habían obrado un milagro productivo sin precedentes. Los inmensos graneros de Uruk rebosaban de miles de toneladas de cebada. Pero toda esa riqueza acumulada planteó de inmediato la pregunta más peligrosa de la historia humana. Una pregunta que alteraría para siempre la estructura de la sociedad. ¿Quién se queda con el excedente? Si observamos el comportamiento natural de las sociedades prehistóricas, la respuesta lógica habría sido sencilla. Si los campesinos se hubieran quedado con ese excedente fruto de su propio sudor, simplemente habrían comido más. Sus familias habrían crecido, su tiempo de ocio habría aumentado y la riqueza adicional se habría utilizado para el consumo interno de la aldea o para las celebraciones estacionales del clan. El ciclo natural de la vida neolítica habría continuado su curso pacífico. Pero el destino de Uruk no era convertirse en una aldea próspera. Su ambición era insaciable. Uruk eligió un camino radicalmente distinto. Decidió, mediante una elaborada ingeniería social, arrancar ese inmenso excedente de las manos encallecidas de quienes lo producían para destinarlo a un uso centralizado, institucional y monumental. Para comprender la magnitud de esta ruptura, debemos mirar hacia atrás. En los siglos anteriores, durante el sosegado período de Ubaid, la vida en el sur de Mesopotamia era asombrosamente igualitaria. Las casas de las aldeas eran casi todas del mismo tamaño. Las tumbas no mostraban grandes diferencias de riqueza. No había monarcas enterrados con oro mientras otros yacían en el barro. La comunidad era una red de familias extendidas que se apoyaban mutuamente. Pero en Uruk, el tejido social se desgarró. De repente, en el corazón mismo del asentamiento, los pequeños y humildes santuarios de las aldeas comenzaron a mutar. Crecieron de forma monstruosa, devorando el espacio de su alrededor hasta separarse por completo de la arquitectura doméstica tradicional. Nació así el gran complejo de Ana, el corazón religioso y administrativo de la ciudad. Ya no eran simples chozas para venerar a los espíritus locales. Eran estructuras arquitectónicas formidables, colosales templos sobre plataformas elevadas, patios inmensos y columnas recubiertas con intricados mosaicos de conos de arcilla de colores. Eran monumentos diseñados para empequeñecer al ser humano, para recordarle su insignificancia frente al poder central. Pero ¿cómo se logra algo así? Extraer recursos a gran escala de una población rural requiere una enorme capacidad de coerción. Sin embargo, en el cuarto milenio a.C.,
Uruk no contaba con un ejército permanente ni con una fuerza policial capaz de someter a decenas de miles de agricultores dispersos por la llanura. La violencia física constante es, además, un derroche inútil de energía y un caldo de cultivo para la rebelión constante. Por lo tanto, los primeros burócratas de Uruk tuvieron que perfeccionar el arma definitiva del control social, la persuasión ideológica. El templo no era visto por los ciudadanos de Uruk como un simple ministerio de agricultura o un centro de recaudación de impuestos. Era, literal y absolutamente, la casa del dios. La deidad patrona de la ciudad, en el caso de Uruk, la diosa Inanna o el dios del cielo An, no era un concepto abstracto y etéreo. Era concebida como un señor terrenal, un terrateniente supremo que habitaba en el templo. Y como cualquier gran señor, el dios exigía ser alojado en palacios suntuosos, vestido con las telas más finas y, sobre todo, alimentado diariamente con banquetes prodigiosos. Entregar la cebada al templo no era un robo, era un acto de piedad cósmica. Negarse a entregar el excedente no era una evasión de impuestos, era una herejía que atraería la ira divina, las sequías y la destrucción sobre toda la comunidad. La religión se convirtió en el gran escudo protector de la desigualdad. Pero el templo no solo exigía grano. El mecanismo para extraer la riqueza de la llanura no consistía únicamente en cobrar un tributo pasivo. El templo operaba como una gigantesca corporación económica. Poseía inmensas extensiones de las mejores tierras, los pastos más ricos y los rebaños más numerosos. Sin embargo, de forma calculada, la institución solo mantenía en nómina a un grupo reducido de sacerdotes, administradores y capataces fijos. Pero entonces, ¿quién hacía el trabajo verdaderamente agotador? ¿Quién cavaba los interminables canales bajo el sol del verano? ¿Quién segaba a contrarreloj miles de hectáreas de cebada antes de que las aves la devoraran? ¿Quién moldeaba los millones de adobes necesarios para levantar los templos? Lo hacía el pueblo llano. Se instauró el perverso sistema de la corvée, el trabajo forzoso estacional. Durante los meses críticos del calendario agrícola o durante las grandes campañas de construcción urbana, decenas de miles de aldeanos eran movilizados, obligados por su deber cívico-religioso a abandonar sus propias parcelas familiares para ir a trabajar a las grandes fincas del dios. A cambio de este extenuante sudor, el templo no les ofrecía riqueza, ni tierras, ni un ascenso social. Les entregaba la primera y más triste nómina de la historia humana, una ración diaria. En todas las excavaciones arqueológicas de Uruk y sus zonas de influencia, se encuentran por millones unos toscos recipientes producidos en masa, conocidos como cuencos de borde biselado. Eran la medida estándar de la supervivencia, una cantidad estrictamente calculada de grano, aceite o cerveza, apenas suficiente para reponer las calorías quemadas durante la jornada laboral. Era un pacto profundamente asimétrico y económicamente despiadado. Las familias de estos trabajadores forzosos, allá en sus aldeas de origen, tenían que asumir el inmenso coste social de criar a los hijos, cuidar a los enfermos y mantener vivos a esos hombres durante el resto del año. La aldea pagaba el coste real de reproducción y mantenimiento de la fuerza laboral. El templo, en cambio, operaba con una rentabilidad aterradora. Solo pagaba el combustible diario, la estricta ración alimenticia, para mantener así a la maquinaria humana funcionando únicamente durante los días que la necesitaba. La sociedad mesopotámica se fracturó para siempre en dos mundos irreconciliables. Por un lado, una inmensa mayoría de campesinos teóricamente libres, dueños de sus azadas en las aldeas, pero atados al trabajo forzoso para el centro urbano. Y por otro, una élite burocrática emergente y un grupo de artesanos especializados que, aunque no poseían tierras propias, vivían a tiempo completo protegidos bajo las gruesas murallas del templo,
consumiendo la riqueza que fluía incesantemente desde la llanura hacia la ciudad. Para asegurarse de que la base de la pirámide soportara este peso titánico sin quebrar el sistema, la literatura y la religión sumeria tejieron una red de mitos fascinantes y a la vez descorazonadores. Relatos fundamentales de la antigüedad, como el mito de Atramasis o la epopeya de la creación, justificaban el dolor humano con una lógica teológica aplastante. Según estos textos, en el principio de los tiempos, los dioses menores, los Igigi, tuvieron que asumir la dura labor de la tierra. Tuvieron que cavar los lechos de los ríos Tigris y Éufrates, soportando el barro, el agotamiento y el dolor. Hartos de ese tormento, los dioses menores se declararon en huelga y se amotinaron contra las grandes deidades. Para solucionar esta crisis cósmica, el gran dios de la sabiduría, Enki, ideó una solución brillante: crear a un sustituto. Amasó barro de la estepa, lo mezcló con la sangre de un dios sacrificado y dio forma al primer ser humano. Nuestro único propósito en el universo, según la narrativa del estado arcaico, era llevar el cesto de arcilla y empujar la azada para que los dioses pudieran descansar en sus templos eternamente. No es de extrañar que la humilde azada agrícola y el áspero cesto de Esparto, las herramientas del obrero más bajo de la sociedad social, fueron ensalzados en la poesía y empuñados simbólicamente por los reyes y los sumos sacerdotes en los rituales del Año Nuevo. Todo el universo conceptual, cada historia contada alrededor del fuego, fue reescrita magistralmente para glorificar su misión. El sacrificio agotador de la aldea era el único precio aceptable para mantener el orden del universo. La trampa ideológica se había cerrado herméticamente sobre Mesopotamia, y la gran bestia de 100 hectáreas llamada Uruk, siempre hambrienta y cada vez más colosal, no dejaba de crecer. La implacable maquinaria económica de Uruk, con sus campos geométricos y su ejército de trabajadores forzosos, se enfrentó muy pronto a su límite más absoluto. No fue una barrera física, no fue una sequía devastadora ni el agotamiento de la fertilidad de la tierra, ni el asedio tampoco de un ejército enemigo. El gran muro contra el que chocó la primera ciudad de la historia fue, sorprendentemente, la propia biología humana. Fue el límite natural de nuestra propia memoria. Durante los cientos de miles de años que nos precedieron como especie cazadora y recolectora, y durante los milenios de vida en pequeñas aldeas neolíticas, el cerebro humano era una herramienta perfectamente calibrada para gestionar la información de su entorno. Un anciano de la tribu o el líder de un clan podía recordar con exactitud cuántas ovejas poseía su familia, quién le debía un favor o qué parcela de tierra correspondía a cada hijo. La memoria oral era el único archivo necesario para una vida a pequeña escala. Pero Uruk rompió la escala humana. ¿Cómo podía la mente de un sacerdote o un administrador recordar los detalles de un rebaño de 10.000 ovejas dispersas por la estepa? ¿Cómo podía memorizar si el trabajador número 240 había recibido ya su ración de cebada correspondiente al mes de la cosecha? ¿Cómo llevar el balance exacto de las entradas y salidas de lana, madera, aceite y metal en los vastos y oscuros almacenes del templo central? La cantidad masiva de información desbordó por completo las capacidades neurológicas de los funcionarios. Los errores de cálculo significaban la pérdida de recursos valiosos, el hambre y el caos logístico. La necesidad material y económica engendró entonces el invento más trascendental, mágico y poderoso de la historia de la civilización. Uruk necesitaba desesperadamente una memoria extracorpórea. Uruk se vio obligada a inventar la burocracia, y con ella, de forma casi inevitable e inintencionada, la escritura. Pero el ser humano no despertó una mañana y decidió escribir un poema. El camino hacia la escritura fue un proceso físico, laborioso y terrenal, que comenzó además con simples pedazos de barro.
Al principio, el sistema diseñado por los administradores de Uruk era tridimensional y completamente táctil. Utilizaban pequeñas fichas de arcilla cruda, conocidas por los arqueólogos como cálculi, para representar bienes concretos de la economía real. Un pequeño cono de barro podía representar una medida de cebada, una esfera, un animal del rebaño, un disco tallado, una jarra de aceite precioso. Era un vocabulario de objetos. Imaginemos, por ejemplo, que el templo entregaba un rebaño de 30 ovejas a un pastor para que las llevara a pastar a las colinas durante meses. ¿Cómo se aseguraba el administrador de que el pastor no vendiera 5 ovejas por el camino y culpara a los lobos? La solución fue brillante. Introducían 30 fichas esféricas dentro de una bola hueca de arcilla, llamada bula. Antes de que el barro se secara, el funcionario pasaba su sello cilíndrico tallado por el exterior de la esfera, dejando así una firma en relieve, una marca de autoridad innegable. La bula se cerraba herméticamente y se secaba al sol. Acababan de crear el primer contrato vinculante, un sistema a prueba de fraudes, una especie de cadena de bloques de la antigüedad. Si meses después, al regresar el pastor, había alguna disputa sobre el tamaño del rebaño, el administrador del templo simplemente rompía la esfera de arcilla frente a él y contaba las fichas que caían de su interior. La arcilla no mentía, la arcilla no olvidaba. Pero la burocracia siempre busca la máxima eficiencia, y romper esferas de arcilla cada vez que se quería consultar un saldo era un proceso engorroso, que además destruía el propio documento de archivo. En algún momento, a finales del cuarto milenio, a algún funcionario anónimo, cansado de este sistema, se le ocurrió una idea revolucionaria. Antes de cerrar las fichas y sellar la bola de barro hueca, decidió presionar cada una de las fichas contra la superficie exterior húmeda de la esfera. De esta forma, la bula dejaba una huella visible en la corteza. Ya no hacía falta romperla para saber qué contenía en su interior. Bastaba con leer las marcas del exterior. Y entonces, en el interior de aquellos oscuros almacenes del Eana, se produjo el salto cognitivo definitivo de nuestra especie, la revelación suprema. Si los administradores ya estaban leyendo las marcas impresas en el exterior de la esfera, ¿para qué necesitaban las fichas ocultas en su interior? ¿Para qué mantener la compleja forma tridimensional y hueca de la esfera? Sobrevino la simplificación maestra. Aplastaron la bola de barro. La aplanaron con las palmas de las manos hasta crear una pequeña superficie rectangular, un cojín de arcilla que cabía perfectamente en la palma de la mano izquierda, y así crearon el primer soporte de escritura, la tablilla de arcilla. Ya no era necesario hundir las fichas físicas. Bastaba con tomar un trozo de caña afilada, un estilete, y dibujar el contorno del objeto o el símbolo numérico directamente sobre el barro fresco. Había nacido así la escritura bidimensional. Un lenguaje silencioso y visual que podía viajar a través del espacio, llevando órdenes a colonias lejanas y viajar a través del tiempo, archivando los balances del año anterior para la posteridad. Pero no nos engañemos bajo una lente romántica. Este hito no surgió para plasmar en la eternidad epopeyas de héroes míticos, ni himnos devotos a las diosas, ni reflexiones filosóficas sobre el alma. Los primeros textos de la historia de la humanidad, las miles de tablillas arcaicas desenterradas en Uruk, son, fría y desapasionadamente, listados contables, inventarios de almacén, registros de raciones repartidas, cálculos de campos sembrados. El genio literario de nuestra especie despertó redactando hojas de cálculo. Y una vez que los escribas tuvieron en sus manos esta poderosa herramienta, no se limitaron simplemente a registrar la realidad pasiva del mundo exterior. Descubrieron que podían hacer algo mucho más terrible y eficiente. Podían deformar la realidad para poder controlarla, para poder cuantificar un mundo caótico
la mente del administrador de Uruk impulsó un corsé matemático sobre la naturaleza y sobre la propia vida humana. El año solar, dictado por los astros y las estaciones, es un periodo de tiempo incómodo, rebosante de imperfecciones, con sus 365 días y sus fracciones sobrantes. Eso no servía para cuadrar los balances de raciones diarias sin caer en errores decimales catastróficos. Así que la administración inventó el año burocrático. Redondearon el ciclo vital a exactamente 360 días, dividiéndolo en 12 meses de 30 días exactos. A la burocracia no le importaba el sol. Compensaban el desajuste añadiendo días festivos al final del ciclo. Habían creado así el sistema sexagesimal, basado en el número 60, un número prodigioso por su inmensa cantidad de divisores. Y lo más escalofriante de esta estandarización administrativa fue su aplicación sobre el propio ser humano. En las tablillas arcaicas, las personas dejaron de ser individuos con nombres y apellidos. Fueron reducidos a simples fracciones energéticas, a piezas intercambiables en la maquinaria de la producción. Para calcular el coste de un canal o la cosecha de un campo largo, los escribas inventaron el concepto de la jornada hombre, una unidad de medida abstracta. En los registros oficiales encontramos el estremecedor concepto del medio hombre, utilizado para contabilizar las medias jornadas trabajadas, como si el individuo pudiera ser diseccionado en el altar del balance contable. Establecieron raciones estrictas que convertían la vida en matemáticas. El hombre adulto estándar recibía una unidad completa de cebada. La mujer esclava de los telares recibía sistemáticamente 2/3 de esa ración. Los niños, clasificados minuciosamente según su edad biológica o su estatura en palmos, recibían exactamente la mitad. La escritura había cambiado la forma de procesar el universo. El escriba arcaico de Uruk no documentaba el mundo para comprender su belleza, sino para justificar los números ante el templo central. La realidad se había desdoblado. A partir de ahora existiría el mundo físico, empantanado, sudoroso y doloroso, y por encima de él reinaría la realidad administrativa, hecha de barro cocido, números sexagesimales y seres humanos reducidos a cuencos de cebada. El individuo había sido alienado, absorbido por la cuadrícula. La memoria de la ciudad ya era inmortal, y la trampa del progreso se había cerrado para siempre sobre nosotros. La gran máquina de Uruk, ese leviatán de 100 hectáreas que devoraba el trabajo de miles de hombres, se sostenía sobre dos pilares fundamentales. Uno era, como hemos visto ya, la cebada, el combustible interno que mantenía vivo a los trabajadores y a la élite. Pero el segundo pilar, el verdadero motor de la riqueza acumulable y exportable de la primera ciudad, no crecía en el fango de los canales. Caminaba sobre 4 patas por las estepas áridas. Era la oveja. La revolución urbana provocó un cambio ecológico y económico sin precedentes en la historia de la indumentaria humana. Durante los milenios anteriores, las comunidades neolíticas se vestían principalmente con lino, pero el lino, extraído de una planta cultivada, presentaba un problema estratégico paralizante para una metrópolis en expansión. Requería tierras de regadío y agua constante. Cultivar lino significaba competir directamente con la cebada, restando así espacio vital a la producción de alimentos. Los administradores de Uruk, con su implacable lógica geométrica, tomaron una decisión radical. Desplazaron la producción textil hacia la lana. Las ovejas no competían con la agricultura. Podían ser desterradas a las tierras marginales, a las estepas semiáridas que bordeaban la llanura de regadío, pastando así rastrojos y hierba reseca que ningún ser humano podía digerir. El estado de Uruk centralizó la ganadería a una escala monstruosa. Las tablillas arcaicas nos hablan de rebaños que sumaban decenas de miles de cabezas.
gestionados por pastores que debían rendir cuentas estrictas ante el templo, garantizando cuotas fijas de lana y de corderos recién nacidos cada año, bajo pena de severos castigos. Pero a diferencia del grano, que solo requiere ser cosechado y molido, transformar el vellón crudo de una oveja en un tejido fino y suntuoso es un proceso de manufactura continuo, minucioso y biológicamente agotador. Hay que esquilar la oveja, lavar la lana, desengrasarla, cardarla, hilarla y finalmente tejerla. Es un proceso que exige una inmensa cantidad de mano de obra constante. Y la solución que encontró el Estado arcaico para esta colosal tarea manufacturera fue mucho más oscura y opresiva que el simple trabajo estacional en los campos. Para sostener su naciente industria textil, Uruk recurrió masivamente a la mano de obra esclava. No eran hombres fuertes, eran, en su inmensa mayoría, mujeres y niños. En los registros cuneiformes se las denominaba kurushda o tejedoras cautivas. Eran prisioneras de guerra, mujeres traídas a la fuerza tras las razias en las montañas vecinas, o bien viudas, huérfanos y deudores arruinados que sus propias comunidades habían entregado al templo al no poder alimentarlos. Miles de estas mujeres se concentraban en grandes edificios anexos a los templos que eran, en la práctica, crueles fábricas de producción en masa, mitad talleres, mitad prisiones. Trabajaban de sol a sol en condiciones de hacinamiento bajo la estricta y a veces violenta mirada de los capataces masculinos, hilando y tejiendo la lana que vestiría a los sacerdotes y que financiaría la ambición imperial de la ciudad. Para los fríos contables de Uruk, esta mano de obra forzada era el pináculo de la rentabilidad. Recordemos el sistema de raciones. A estas mujeres cautivas se les pagaba con un cuenco de cebada equivalente a 2/3 de la ración de un hombre adulto, y a los niños que recogían los hilos bajo los telares, apenas la mitad o 1/3, dependiendo siempre de su estatura. El valor añadido que estas mujeres generaban al transformar montones de lana sucia y maloliente en valiosísimas piezas de tela estandarizada era gigantesco. Habían inventado la plusvalía miles de años antes de que la economía política tuviera un nombre para ella. Pero, ¿por qué necesitaba Uruk producir telares a una escala tan monumental? ¿Por qué esta sed insaciable de acumular tejidos en los oscuros almacenes de Leana? La respuesta reside en el gran talón de Aquiles de la geografía mesopotámica. La llanura aluvial del sur de Irak era un milagro de fertilidad agrícola, pero carecía de forma absoluta de materias primas estratégicas. En todo aquel vasto horizonte de barro y cañas no había madera de calidad para construir los inmensos techos de los palacios o las puertas de los templos. Tampoco había piedras duras, como la diorita o el lapislázuli, esenciales para esculpir las estatuas de los dioses o fabricar los sellos cilíndricos de los funcionarios. Y sobre todo, no había ni un solo gramo de metal. Uruk estaba entrando en el corazón de la Edad del Bronce sin tener acceso ni al cobre, ni al estaño, ni a la plata. Estaban atrapados en un paraíso de barro, condenados al estancamiento tecnológico si no encontraban una salida. Para conseguir lo que la naturaleza les había negado, los señores de Uruk convirtieron su inmenso excedente agrícola y, sobre todo, sus montañas de tela tejida por esclavas en la primera gran moneda del cambio internacional de la humanidad. Y para llevar a cabo esta misión transcontinental, el templo dio a luz a una nueva figura en el escenario de la historia, al mercader, llamado el Damgar. Financiados por las arcas del templo central, estos hombres intrépidos cargaban recuas enteras de asnos y mulas con decenas de pesados fardos de tejidos preciosos. Abandonaban la seguridad de las murallas de Uruk y emprendían viajes aterradores que podían durar meses enteros. Avanzaban a un ritmo metódico de 25 kilómetros diarios, remontando los cursos de los ríos Tigris y Éufrates hacia el norte, adentrándose en la misteriosa y hostil montaña de Anatolia, en la actual Turquía, o cruzando los traicioneros pasos de los montes Zagros hacia la meseta de Irán.
El mercader de Uruk era un personaje único. Al cruzar las fronteras de la ciudad, dejaba atrás la rígida economía hiperadministrada del templo, donde todo tenía un valor fijo dictado en raciones y se adentraba en el peligroso y fluido mundo del libre intercambio. En las periferias bárbaras, el mercader operaba buscando el máximo beneficio, jugando con las tasas de conversión, intercambiando las lujosas telas del sur por maderas de cedro del Líbano, lingotes de cobre de las minas de Ergani u obsidiana de los volcanes anatolios. Meses después, si sobrevivían a los bandidos y a las tormentas de nieve, regresaban a Uruk, entregando al templo la riqueza estratégica pactada y quedándose con un margen de beneficio que los convertía en una élite económica incipiente. Pero la maquinaria de Uruk era demasiado ambiciosa para depender únicamente de caravanas esporádicas y mercaderes independientes. A medida que la ciudad crecía y su sed de recursos se volvía infinita, el Estado arcaico dio un paso audaz que anticipó el colonialismo moderno en más de 4000 años. No se limitaron a comerciar, decidieron dominar el territorio. Para asegurar el flujo ininterrumpido de metales y maderas desde las tierras altas y el Golfo Pérsico, Uruk comenzó a implantar asentamientos permanentes a lo largo de las principales rutas fluviales. Nació así el primer sistema mundial, una red colonial asombrosa que se extendió por miles de kilómetros. En lugares estratégicos, lejos de su hogar, construyeron lo que los arqueólogos denominaban enclaves. El ejemplo más fascinante es la ciudad de Habuba Kebira, situada en el curso medio del río Éufrates, en la actual Siria, a más de 800 kilómetros de la llanura sur. Habuba Kebira no era un simple campamento de mercaderes. Era una auténtica colonia construida desde cero, un clon exacto de la metrópolis. Los colonos sumerios que llegaron allí levantaron enormes murallas defensivas, trazaron calles ortogonales con sistemas de alcantarillados y construyeron templos decorados con los mismos mosaicos de conos de arcilla de Leana. Utilizaban los mismos cuencos de borde biselado para pagar a los trabajadores locales y las mismas tablillas cuneiformes para llevar la contabilidad. Era un trozo de Uruk trasplantado al corazón de Siria. Estos enclaves fortificados eran puestos comerciales de avanzada, auténticas estaciones de bombeo diseñadas exclusivamente para succionar la riqueza material de la periferia menos desarrollada y canalizarla a través de los ríos hacia el centro voraz de la Baja Mesopotamia. Uruk exportaba su superioridad organizativa, su cultura y sus productos manufacturados a cambio de vaciar de recursos naturales a sus vecinos. El intercambio era intrínsecamente desigual, pacífico en apariencia, pero respaldado por la incuestionable superioridad demográfica y tecnológica de la metrópolis. Por primera vez en la odisea de la humanidad, el mundo entero parecía estar conectado por hilos invisibles de comercio y explotación. Las montañas nevadas y los desiertos ardientes estaban ahora unidos por el balance contable de un escriba. Y Uruk, inmensa, opulenta y cruel, se erigía como el faro deslumbrante y el centro indiscutible de ese nuevo orden global. Todo gran sistema que desafía de forma tan radical los límites de su tiempo y de su geografía lleva en su interior la semilla de su propia destrucción. Y el primer sistema mundial creado por el genio organizativo de Uruk no fue la excepción. Hacia el final del cuarto milenio a.C., el deslumbrante experimento colonial de la metrópolis mesopotámica comenzó a fracturarse bajo su propio peso. La inmensa red de rutas comerciales, los enclaves fortificados y las colonias clonadas a cientos de kilómetros de distancia, como Habuba Kebira, resultaron ser estructuralmente frágiles. Mantener líneas de suministro constantes, comunicación administrativa y control político a lo largo de geografías tan vastas y hostiles era un esfuerzo logístico sobrehumano, insostenible a largo plazo para una sociedad que dependía exclusivamente de la tracción animal y de la lenta navegación fluvial. Además, la periferia del mundo antiguo no se quedó de brazos cruzados. Las poblaciones indígenas de Anatolia y de los montes Zagros,
que durante generaciones habían sido explotadas o habían servido como meros socios comerciales menores, comenzaron a asimilar la tecnología y la organización de las colonias sumerias. Aprendieron a gestionar sus propios recursos y gradualmente la presencia de los administradores y mercaderes de Uruk dejó de ser necesaria o incluso tolerable. El colapso de esta red imperial fue sorprendentemente rápido y en términos arqueológicos es casi un misterio silencioso. Las grandes colonias del norte no fueron arrasadas por guerras apocalípticas ni envueltas en llamas por ejércitos enemigos. Simplemente fueron evacuadas. Sus habitantes empaquetaron sus pertenencias, abandonaron los grandes templos de mosaicos y las gruesas murallas de adobe y emprendieron el largo y amargo viaje de regreso hacia el sur. El gran pulpo de Uruk recogió sus tentáculos, retirándose de nuevo hacia la seguridad del corazón de la llanura aluvial. La primera globalización de la historia humana había llegado así a su fin. Pero el retroceso territorial y comercial no significó en absoluto el fin de la revolución urbana. Uruk, la inmensa bestia de barro, no desapareció bajo las arenas. Durante los períodos posteriores, a lo largo del tercer milenio a.C., el modelo que la primera ciudad había inventado demostró ser indestructible. El colapso del sistema mundial no destruyó el software de las civilizaciones, simplemente lo regionalizó. La semilla plantada por Uruk germinó de forma explosiva en sus alrededores. Pronto, la llanura mesopotámica vio nacer a una multitud de ciudades-estado hermanas: Ur, Eridu, Nippur o Lagash. Todas ellas compartían el mismo ADN cultural, la misma devoción por la arquitectura monumental, el mismo sistema burocrático de tablillas de arcilla y la misma ideología que justificaba la desigualdad. Ya no existiría una sola ciudad hegemónica y solitaria, sino un vibrante y letal ecosistema de ciudades que competirían, guerrearían y comerciarían entre sí durante milenios. Cuando hoy contemplamos las ruinas de Uruk, reducidas a silenciosas colinas de polvo barridas por el viento del desierto, es fácil caer en la melancolía de los imperios perdidos. Sin embargo, Uruk nunca murió realmente. Su verdadero triunfo no fue la acumulación de cebada, ni la producción industrial de lana, ni el comercio de metales preciosos. Su triunfo absoluto e irreversible fue reescribir la propia naturaleza del ser humano. Nosotros, los habitantes del siglo XXI, seguimos viviendo en el interior de la colosal maquinaria que aquellos primeros escribas y administradores diseñaron hace más de 5.000 años. Cada vez que miramos la esfera de un reloj y vemos que la hora se divide en 60 minutos exactos, estamos respirando el aire de Uruk y obedeciendo a su fría estandarización matemática. Cada vez que miramos un contrato vinculante o pagamos un impuesto a un Estado central, trazamos el mismo hilo de control y legalidad que aquellos hombres imprimían en sus esferas de arcilla. El Estado arcaico inventó la ciudad como una trampa de progreso. Nos arrancó de nuestras aldeas igualitarias y nos introdujo en un mundo inabarcable de estratificación social, de burócratas, de clases dominantes y clases trabajadoras. Uruk fue el primer paso irrevocable fuera de nuestro refugio prehistórico. Fue un salto al vacío, un pacto que cambió nuestra libertad originaria por el esplendor de la civilización. Y hoy, esa gran maquinaria de barro nacida en las orillas del Éufrates sigue extendiendo su larga, pesada e inmortal sombra sobre todas las ciudades de la Tierra.